Yo llegué hace 52 años aquí a La Macarena. Cuando nos dimos cuenta fue que mi esposo dijo que él que iba a venir a mirar si se amañaba para trabajar acá y si se veía. Pero como esto eran selvas vírgenes, eso era muy prometedor porque eran muy buenas tierras, había muchos animales, porque nosotros éramos muy pobres y en ese entonces, con lo poco que trajimos, sembramos semillas, sembramos de todo y fuimos progresando ahí. La Macarena es un municipio anclado al sur del departamento del Meta, que sobre los años 40 se fundó, según la historia, cuentan parte de los historiadores, que llegaron aquí pues huyéndole a la violencia. Pues mi papá y mi mamá, pues ellos fueron fundadores, colonos, no sé cómo llaman ahí. Y esto acá pues no se llamaba La Macarena y nos llamaba era el refugio. Era el refugio y era selva, solo selva. Y ellos entraron a empezar ahí fue donde conformó toda la familia. Se le conoce como el refugio, ya que a través de la guerra de los 50 y 80 hubo desplazamiento por el tema de los liberales y conservadores. Entonces la gente empezó a comprar aquí en La Macarena y a refugiarse de esas grandes guerras. Entonces por eso hay asentamientos de campesinos a la orilla y dentro del sector Caño Cristal. Llegaba una familia y ya esa, pues él le decía yo voy a coger hasta aquí y ahí para allá ya cogía otro y así hasta que nos fuimos instalando todos por ahí y ya fueron formando las veredas. Todo era selvas vírgenes desde el Morrocoy para allá, todo era selvas vírgenes. Tocó abrir trochas por varias partes, porque primero entraban por Altamira, después ya se hizo el camino por Delicias, que queda más cerca. Al último ya empezó a venir Satena y nos íbamos en Satena. Así que ya hacía línea cada 8 días. Y tocaba estar allá listos porque el que llegara y el avión llegaba y descargaba y cargaba y el que quedó, quedó. Era muy como atractivo, como cosa rara que llegara el avión y la gente se volcaba a la pista porque llegaba el amigo, llegaba la familia. La curiosidad innata de la persona de campo que a ver qué llegó, los encargos que hacían, qué remesa. Entonces hubo un tiempo que la gente sacaban pieles de animales. Los cueros de ellos, de los animales, ese era el intercambio. Después de eso pues ya se metió como tal en las sabanas del Yari, ya pues llegó lo que fue Pablo Escobar, empezó a manipularse porque ciertamente empezaron ya los cultivos de coca. Eso en ese tiempo era el auge ya de la coca, que acá movían coca por el río, hacia abajo, hacia arriba, hacia donde fueran, eso era, y el tema económico ciertamente se mantenía. Pero ese no fue muy largo, fue un periodo más bien corto. Y después ya prevaleció la ganadería
y ahí es donde vamos. El comercio principal de La Macarena es la ganadería. Yo creo que uno también de los problemas grandes de la deforestación es la ganadería extensiva. La mayoría es patrocinado por estos grupos al margen de ley. Inclusive esa ganadería fue auspiciada por varias instituciones. Primero el INCORA, el antiguo y desaparecido INCORA. Aquí hubo un programa donde el INCORA le daba al campesino 25 novillas y un toro, pero tenía que tener siquiera 50 hectáreas de pasto. Entonces la gente que no tenía el pasto este año se emberracaban a tumbar para el otro año a ver si concursaban para que les dieran eso. Hoy día estas mismas personas, los hijos de los hijos, lo hacen como por costumbre. Entonces tumban la montaña, tumban el bosque y dejan esto así y no hacen potreros, sino hacen es como el daño. Aquí las talas se disparan en el mes de noviembre y diciembre, porque se avecina el tiempo seco de enero y febrero del año siguiente, que es donde se hacen las quemas. Una tala va acompañada sí o sí de la quema, o sea, hacer el doble daño. Porque ¿qué pasa? Pues al quemar, realmente lo que hace es liberar todo ese CO2 que hay ahí acumulado en las hojas del árbol, ¿no? Y sí, verdad, se hace un daño ecológico muy grande. Usted pasa por la tarde y encuentra mucho animalito muerto. Ranitas, que culebritas, que lagarticos, que muchos animalitos muertos. Esta época no debería estar lloviendo. El verano que se viene para estos lados es un verano largo y va a ser bastante seco porque nosotros tenemos agua, pero cuando se pone el verano todo se seca, se seca, se seca. O sea, las fuentes hídricas para las fechas de verano nunca se secaban y actualmente podemos ver de que las fuentes hídricas que antes no se secaban, se secan. El otro tema es la violencia en este país, porque pues desafortunadamente desde que tengo el uso de razón siempre ha habido un conflicto armado. Al ser municipios tan alejados, pues también digamos de que hay ausencia de la autoridad, ¿sí?, competente. Entonces estos grupos armados son los que se toman pues como tal el poder en estas zonas. Una de las cosas que más nos afectó y yo creo que generó pues como ese conflicto entre la comunidad, entre los habitantes y las autoridades fue la aparición de Artemisa, que es producto de la sentencia 4360, ¿no? La operación Artemisa es una operación que viene por directrices del gobierno nacional y la operación no busca otra cosa sino proteger los parques nacionales, la biodiversidad y el medio ambiente. Llegaban a una vivienda y pues aparte que capturan al hombre de la casa, sacan a la familia y dinamitan, le meten dinamita a la casa para explotar todo y no dejar absolutamente nada. Estas personas que se atacan es porque están deforestando dentro del Parque Nacional, porque han entrado al Parque Nacional, porque colocan y siguen deforestando los parques nacionales para sembrar cultivos ilícitos, para continuar con la ganadería extensiva. Ellos, todo el mundo miran es como guerrillero cuando uno es campesino, porque pasa algo, el ejército ha llegado allá a la comunidad disparándoles, porque supuestamente son guerrilleros y son campesinos, y ellos mismos cogen su celular y se meten así con el celular dentro de las balas sin importarle a grabar, para tener evidencias y decir el gobierno está pisoteando y dañando nuestros derechos. Y estando los medios ahí, o sea, los medios de comunicación alternativo, la comunidad con sus cámaras tomando la imagen, hubo, por ejemplo, hubo compañeros o amigos que les dispararon, les destruyeron las manos, destruirle la cámara. Quemaron, por ejemplo, esos establos, que siempre nos pareció un atropello innecesario, se lo señalamos en múltiples ocasiones a la fuerza pública. ¿En qué remedia bombardear o derribar o quemar esta casa
para que ese campesino no siga haciendo eso. Artemisa para nosotros no hizo absolutamente nada, nada que se parezca a frenar la deforestación de un árbol. Y el tema del turismo pues se convirtió como en ese otro eje de cambiar la imagen de la Macarena, pues por todo el tema de conflicto que vivió el país, no la Macarena. El conflicto armado en Colombia ha sido histórico en todo el país y pues que de alguna manera nos afectó y nos afectaba en ese estigma de que la gente no podía venir a la Macarena pues porque que no, que lo iban a matar, que lo iban a secuestrar, o sea, por muchas cosas de lo que hemos vivido. Inclusive en el gobierno del presidente Pastrana, ese municipio fue uno de los 5 municipios de la zona de extensión que ayudó a remarcar más ese estigma de la Macarena. Entonces viene el turismo como un eje de confianza que empezó a transformar la visión de la Macarena desde el centro del país. Después de la zona de extensión sí empezó a surgir, pero de una forma muy lenta porque el turista llamaba y no preguntaba el precio, no preguntaba cómo hago, cuándo hay, sino preguntaba era por la seguridad. Bueno, ¿cómo está la seguridad allá? ¿Usted cree que nosotros podemos ir, que no nos van a secuestrar, que no nos va a pasar nada? Entonces, si usted nos garantiza eso, pues nosotros vamos, y no, mejor preferimos dejarlo para después. Y pues sí, uno no les podía garantizar nada, pero pues sí le decía que acá estábamos en paz, que todo estaba bien, y pues entonces fue como muy lento el proceso. Porque el turismo hace un poco que llegó, pues ahí como, yo creo que en el 2015 tal vez fue que empezó así como abiertamente. Venía mucha, pero mucha gente, eso uno ve ya esa cole gente de todas las clases irse para el caño. El turismo pues se da a partir de la temporada invernal y hemos tratado en promover otros productos que es el avistamiento de aves que se puede hacer en cualquier tiempo. Conocer los otros atractivos que tenemos como son raudales, como son cachiveras, el río, la sabana, las mismas ruinas de los campamentos de la guerrilla cuando hubo la zona de extensión. Son sitios que podríamos ir a conocer. Las sabanas del Yarí, los aeropuertos que hubieron en el tiempo de la mafia, en épocas anteriores en los llanos del Yarí. Hay mucha historia, eso tiene mucha historia. Después de que se acabó la extensión, que hubo mucha tensión, hubo como una calma y la gente empezó a mirar los sitios que antes tomamos como un paseo normal atractivo, pero no dimensionábamos qué potencial tuviera. Pero eso mismo dañó el caño porque como no había senderos, no había nada, tocaba coger por la mitad el caño y eso mucha gente sacaba así las algas para llevarlas, que para sembrar por allá y esa planta que tiene ese caño no prende en ninguna otra parte. Y la gente sin saber pues eso deterioraron mucho. Por ejemplo decíamos nos vamos a ir para Cristales mañana a las 5 de la mañana, ya está uno allá en el río y vámonos. Y con ollas, gallinas, todo eso vivo, las gallinas, las ollas para que aprender allá sin tener en cuenta de nada, eso que sobró esto, tírelo ahí, que sobró aquello, jóndelo por ahí, frascos, lo que fuera, nadie tenía la precaución. Allí la gente consumía licores, allí la gente acampaba, una cantidad de cosas. Y de tal punto se paseaban por encima de las Macarenas, por encima de toda esa belleza natural que tenían. O sea, no interesaba nada. A tal punto que cuando ya entra la corporación, Cor Macarena, y en coordinación con parques nacionales, porque pues ahí eso está dividido por unas áreas, a unas áreas le corresponde a Cor Macarena y otras parques. Entonces dicen, prohibido el turismo en la Macarena. Y duramos, creo que fueron 5 años cerrado para que hubiese un proceso de restauración. Hasta 2017 a nadie le importaba en estos territorios ni en el país la suerte y todo lo que se hiciera ambientalmente hablando. La autoridad ambiental que para todo el municipio, para todo el departamento es Cor Macarena, digamos de que ellos tienen recelo a venir a un predio de esos a hacer un sancionatorio, ¿sí? Porque pueden haber represalias contra los funcionarios.
Entonces ellos evitan como ese roce, aunque nosotros instauremos las demandas ante Cormacarena, Ejército, Policía, que son la primera autoridad a la que nosotros debemos acudir, digamos de que hay siempre como ese recelo por el conflicto. Aquí sí se despertó en la gente esa necesidad y ese compromiso de cuidar. Se rompió tan pronto se firmó el acuerdo de paz, porque valga la pena ser sensatos, pero quienes realmente nos ayudaron a nosotros mucho para que esa mirada de conservación que teníamos los colonos fuera real y se cumpliera, fue esa guerrilla armada de las FARC, que de alguna manera obligaban a la gente a tener que cumplir lo que las organizaciones sociales dijeran. Y acá la gente, la verdad, han estado contra el gobierno después de todos los derechos que le han pisoteado del gobierno acá nadie esto. Inclusive han peleado acá el ejército diciéndole, no quiero ver el ejército cerca a mi finca porque no me dan seguridad. Digamos que ya está como más que claro que el tema de llegar a poner la amonestación no funciona porque digamos que eso se vuelve reiterativo. Las personas le pueden amonestar 1 o 2 veces, hay casos donde pues, pueden haber hasta 5 o 6 veces y es reiterativo y las personas no van a entender. Entonces digamos que está claro que el tema de amonestación ya debe ser en casos como muy grandes, pero lo primero creo que debe ser es como un tema de negociar como con la comunidad y ver qué alternativas hay. Pues lo que pasa es que al gobierno no le hace caso a la gente. En cambio a los grupos sí, porque si a usted le dicen no me tumba una hectárea, usted no la tumba porque si la tumba la matan. En cambio al gobierno no, usted la tumba y usted transó o algún rehijo, cualquier cosa se hizo o se fue y pagó un mes o lo que la tenga para allá, pero no fue más. Sí. Pero donde sabe uno que si no hace caso. ¿Qué ha pasado con los medios de comunicación? Los medios de comunicación de Macarena, pues, inicialmente se quedaron en un primer momento con un gran negocio y era priorizar donde había conflicto para vender. Medios privados, públicos, de todas clases. Entonces, siempre venían tantas bajas en la Macarena, tantas situaciones de violencia, tantas muertes, que atacaron a tal comandante, que al otro, bueno, toda la parte negativa de la Macarena. Entonces eso lo que hizo generar en el país y en el mundo fue un enfoque de desconfianza, en donde inclusive nosotros mismos cuando salíamos al centro del país, ya con el tema no solo de guerrilla sino también de paramilitarismo, tener uno la cédula de la Macarena producía temor mostrarla a una autoridad, porque podía ser señalado como un guerrillero. Es una forma de criminalizarnos, una forma de señalarnos, de buscar que las entidades nos ataquen, ¿sí? y mostrarnos a nivel nacional, pues a nivel internacional, que es peor, mostrarlos a nivel internacional como eso, como unos criminales. Y nos asocian, porque nos han asociado precisamente con, en este momento, después de la firma de los acuerdos de paz, ya no es FARC como FARC, sino disidencias, entonces no, nos vinculan con disidencias. Entonces sí, muy triste ese ejercicio de los medios de comunicación y mira que sí, ya llevamos tal vez algunos 5 años en que ya no creemos en los medios de comunicación tradicionales. La prensa hasta un reciente pasado jugó un papel muy en contra de la realidad de la Macarena. Fueron muy estigmatizantes con nosotros. Usted se acuerda que hace 3 años se prendió la serranía de la Macarena, ¿cierto? Supuestamente la estaban quemando para sembrar coca. Y se lo responsabilizaban a un jefe guerrillero que llama Gentil Duarte, pero por ahí derecho pues nos empujaban era a nosotros, a los habitantes del territorio. ¿Qué es lo que dicen los medios de comunicación? Que esta es una región guerrillera, que esta es una región donde nadie puede llegar porque aquí a todo el mundo secuestran, aquí a todo el mundo desaparecen, que esta es una región donde todo el que vive en el campo es guerrillero.
Entonces solamente es tener la pinta de campesino y ya es suficiente para que sea identificado como guerrillero. Los medios muestran la operación Artemisa, digámoslo así, la de dar garrote. Aquí en este sector de la Macarena, la Uribe y eso, llevamos más o menos 80.000 plantas sembradas reforestando como una labor del Ejército Nacional. Hemos tenido y capturamos a todos aquellos que buscan el contrabando de especies nativas, de animales y de plántulas, gente que sigue con la madera ilegal, la tala de madera ilegal y que sacan la madera para venderla, también se atacan. Atacar la deforestación, atacar los incendios forestales. Normalmente para todos los veranos, no sé si en los veranos, lo que es el verano fuerte, que no cae una gota de agua, que son los meses de enero y febrero, se incendia la cordillera, y eso se da por otros fenómenos, inclusive fenómenos naturales, que se incendia. Pero ¿qué decían en ese momento los medios de comunicación? Que eran los campesinos que le estaban metiendo candela a la sierra, es que para sembrar coca. Pero pues vamos y miramos a ver si allá hay la posibilidad de sembrar una planta. Ya no hay la posibilidad porque eso es una roca cubierta con una estructura, con una, ¿cómo se llama?, una capa vegetal de ahí, natural de ahí. Allá no nace nada. Allá no nace absolutamente nada, pero bueno, entonces todo eso dijeron los medios de comunicación, han dicho cuando sucede eso, también han dicho que no, que es que como le hemos metido candela a la serranía, entonces se ha secado Caño Cristales y pasan las imágenes de Caño Cristales seco en el mes de enero, pero pues claro, a mí me han llamado precisamente de Bucaramanga, de verdad que se secó Caño Cristales, que lo secaron, y yo, ¿por qué? No es que están diciendo por los medios de comunicación que se secó Caño Cristales, yo pues claro que se secó. Pues se secó ahorita porque pues no está lloviendo, pero esperemos que comience a llover y ya otra vez vuelve el ciclo, porque eso tiene su propio ciclo ahí. Ese mensaje hay que saberlo llegar a aquellas comunidades. Hay que tener mucho en cuenta que es importante porque no todas utilizan las redes sociales, no todas utilizan Instagram, Facebook, hay unos que aún utilizan a la antigua, que les gusta la radio, el papelito. Entonces es vital porque a través de la comunicación es ese puente donde podemos llevar ese mensaje ambiental a las comunidades, más en este territorio que es más rural que urbano. El tema de comunicación hace falta precisamente por esas mismas razones, o que pasa algo, o sucede algo, nada más que es fundamental, o sea, es algo que ya está en todo el planeta, la comunicación ya está, ¿por qué nos van a alejar nosotros de ella? Y sí, la comunicación, la verdad, el internet y la luz llegó hace que por mucho 11 años llegaría acá la luz, el internet hace por ahí 8 años. Empezando porque aquí, digamos, la televisión era muy difícil. No había tecnología como la hay ahorita, no conocíamos celulares, no conocíamos casi ni teléfono. Después llegó Telecom y ya la comunicación fue más fluidita, más fácil, entre comillas, ¿no? Creo que hace falta bastante, entonces es importante que los medios de comunicación como que ya le den esa mirada al tema ambiental, como le dan, digamos, que algunos deportes, como es el tema del fútbol. Estamos reforestando fuentes hídricas, estamos reforestando, inclusive estamos haciendo un proyecto silvopastoril en cada una de esas 80 fincas, un proyectico silvopastoril donde estamos haciendo un ensayo piloto para que la gente mire y ya es muy bonito porque ya encuentra uno en las fincas, nuevamente volvieron los animalitos del bosque, ya vienen las dantas, los manaos, vienen los venados, encuentra uno aves, somos potencia en la región de aves aquí. Con esto se piensa romper la estacionalidad, entonces ya no solo vamos a tener Caño Cristales 6 meses, sino que vamos a tener turismo todo el año, si Dios lo permite. Y esto también ha servido muchísimo porque las familias del sector rural se están dando cuenta
que es mejor tener un árbol de pie que tumbarlo, porque ahí se anidan las aves, ahí se mantienen los ecosistemas, entonces los turistas van a llegar y van a pagar por observar allí. En el 2018 se inició por el sector del Guayabero, que eso queda en los límites entre la Macarena Meta y el Guaviare. Se creó, se capacitó a un grupo de personas, hombres y mujeres, el manejo de redes, el manejo de cámara, lo que decía, el tomar una imagen en el momento, una imagen, una foto, un video y poder enviar una imagen de la realidad del momento. Y mira que eso ha generado, ha generado impacto en el sentido en que mucha gente dice, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que eso está pasando? Esos son guerrilleros, ahora mire lo que están haciendo, ahora mire que se les dio por mostrar esto, pero porque nunca fuera de esta región se había podido mostrar la realidad. La primera tarea que tiene el gobierno es educar, sacar a la gente de ese grado de desconocimiento, de esa ingenuidad, sí, de ese analfabetismo, citémoslo así. Eduquemos a la gente. Llevamos más de 25 años rogándole nosotros a Parques Nacionales y a Cormacarena que llevemos la cátedra ambiental a las escuelas, o que siquiera llevemos una hora cada mes ambiental, de una charla ambiental que viene aquí un funcionario de Cormacarena, y cada mes que venga uno, una hora aquí, y en la reunión donde estamos las 80 miembros acá, nos hable de la conservación, de la necesidad, cómo se encadenan los ecosistemas, qué función, la gente no sabe ni qué función cumple un árbol. La gente como no sabe escribir ni leer, entonces ven al árbol como a un estorbo. Por ejemplo, si ese árbol allá, pero si el tipo, la familia, la persona empieza a saber de que ese árbol le está capturando todo ese gas venenoso que ya está por ahí andando y que él lo coge y se lo chupa con las hojitas y que lo manda allá, que es el carbono, pues bacano, ¿cierto? La gente ya tiene un conocimiento distinto, pero eso lo sé yo porque lo he escuchado por allá y bueno, lo he aprendido, pero si eso lo aprenden 100 en una región echando el mismo cuento, la vaina, o sea, ¿cuál es la tarea? Educar. La Macarena es un remanso de paz, de naturaleza, de paisajismo, que se embriaguen con los colores mágicos de Caño Cristales, esas hermosas aguas cristalinas y esas increíbles cascadas, pero también el verde oliva, la sabana, lo que nos queda de serranía cuando va en un avión de montaña, porque también ese es otro paisaje increíble que nos permite la naturaleza. Y no solo Caño Cristales, sino también la infinidad de cosas bonitas que tiene la Macarena como su gente.